Aquí hay una pregunta que siempre me ha fascinado. Hay un solo Jesús. Hay un solo Evangelio. Entonces, ¿por qué Dios nos dio 4 evangelios? Ese es un punto de partida muy bueno, porque si lo piensas bien, 4 escritores distintos, 4 retratos diferentes y sin embargo todos están contando la misma historia sobre la misma persona. Y el hecho de que Dios nos haya dado 4 no es un accidente. Nos dice algo. Un solo retrato no era suficiente para contener todo lo que Él quería que viéramos. Lo que significa que necesitamos los 4, y de eso se trata exactamente este año de estudio. Bienvenidos de nuevo todos. Yo soy Caleb. Y yo soy Maya, y nos alegra mucho que estén aquí para el inicio de un nuevo trimestre. Este es el tercer trimestre de 2026 y comenzamos una nueva temporada de nuestra serie Retratos de Jesús. Este trimestre estamos en Lucas y el título es El Hijo del Hombre. Retratos de Jesús, parte 3. Y si han estado con nosotros desde el principio del año, bienvenidos de nuevo. Si nos acompañan por primera vez, nos alegra mucho que nos hayan encontrado. Antes de adentrarnos en Lucas, quiero tomar un momento para recordar de dónde venimos, porque el segundo trimestre terminó en un lugar muy significativo. Mateo 28. El rey resucitado en un monte en Galilea, mirando a sus discípulos y diciéndoles que toda autoridad le había sido dada. Id y haced discípulos de todas las naciones. Esa comisión todavía resuena. Mateo pasó todo su evangelio construyendo hacia ese momento. Jesús como el Rey, el Mesías tan esperado, el que cumplió todo lo que Israel había esperado. Y lo que más me encantó al estudiar Mateo es lo majestuoso que se sentía. La genealogía, el sermón del monte, las parábolas del reino, todo se sentía como si estuviéramos en presencia de la realeza. Y ahora nos volvemos a Lucas, y vamos a encontrarnos con el mismo Jesús, pero a través de unos ojos completamente distintos. Eso es lo que es tan hermoso de esta serie. Los 4 evangelistas no se contradicen entre sí. Están pintando 4 retratos de una misma persona. Exacto. Y cada retrato enfatiza algo diferente, algo real, algo verdadero, solo visto desde un ángulo distinto y con un propósito diferente. Entonces, cuéntanos sobre los 4. Brevemente. Porque creo que ayuda a la gente a entender por qué Lucas se siente diferente a Mateo antes de que siquiera abramos el capítulo 1. La visión general que los estudiosos han observado es esta. Mateo retrata a Jesús como el Rey y Mesías. Escribe para una audiencia judía y muestra cómo Jesús cumple las promesas de las Escrituras de Israel. Y eso se notó a lo largo de todo el segundo trimestre. Cada vez que Mateo citaba el Antiguo Testamento con esa frase, para que se cumpliese lo dicho, se sentía ese hilo que unía todo. Luego Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Marcos es el evangelio más corto, de movimiento rápido, enfocado en la acción. Y la cruz siempre está en el fondo empujando hacia adelante. Lucas, que es donde vamos este trimestre, muestra a Jesús como el compasivo Hijo del Hombre, y Juan revela a Jesús como el divino Hijo de Dios. Hay una comentarista llamada Pamela Rose Williams que lo expresó así, y me parece muy útil. Dijo que Mateo se enfoca en lo que Jesús dijo, Marcos en lo que hizo, Lucas en cómo sintió, y Juan en quién era. Eso me detuvo cuando lo leí por primera vez, Lucas en cómo sintió. Eso dice muchísimo sobre lo que vamos a encontrar en este evangelio. Y estas son generalizaciones. Los 4 evangelios se superponen y comparten la historia central. Pero dentro de esa armonía, cada escritor tenía su propio énfasis, su propia audiencia y su propio enfoque teológico. Y eso es en realidad lo que significa la palabra evangelio. Pensamos en ella como buenas nuevas, y lo es. Pero también es un género literario, ¿verdad? Sí, y esto me parece fascinante desde el ángulo histórico. La palabra griega es evangelion, y un evangelio es una especie de biografía antigua. En el primer siglo había biografías grecorromanas que narraban la vida y las obras de una persona importante. Pero los evangelios son diferentes de esas biografías antiguas, ¿verdad? No intentan ser neutrales ni exhaustivos. Exactamente. Son selectivos e intencionalmente teológicos. Un evangelio antiguo no intenta documentar cada día de la vida de alguien.
Está presentando un argumento, está pintando un retrato. Te está pidiendo que veas a esta persona con claridad y que respondas. Lo que significa que cuando Lucas elige incluir algo que Mateo dejó fuera, o cuando cuenta una historia con detalles diferentes, eso no es un problema. Ese es el retrato. Ese es el retrato. Y el retrato de Lucas es impresionante. Entonces hablemos del propio Lucas, porque creo que quién es este escritor importa para cómo leemos lo que escribió. Lucas es único entre los evangelistas porque en realidad se presenta a sí mismo y explica lo que está haciendo justo al comienzo. Le dice a su lector, cuyo nombre es Teófilo, que ha investigado todo cuidadosamente y está escribiendo un relato ordenado para que Teófilo pueda conocer la certeza de lo que le han enseñado. Hay algo muy pastoral en eso. No está escribiendo solo un documento, le está escribiendo a una persona. Quiere que Teófilo esté seguro. Y Lucas no inventa cosas. Se apoyó en fuentes de testigos oculares. Investigó. Fue un historiador cuidadoso con el corazón de un médico. El médico amado, así lo llama Pablo en Colosenses 4:14. Lucas viajó con Pablo, estuvo allí, vio el ministerio de cerca. Y este evangelio es en realidad la parte 1 de una obra en 2 partes. Lucas también escribió Hechos. La misma audiencia, el mismo método histórico cuidadoso, la misma preocupación teológica por la extensión del evangelio a todos los pueblos. Y Lucas es el evangelio más largo, es el relato más completo de la vida de Jesús, lo que significa que tenemos mucho por explorar este trimestre. Y lo que más le interesa a Lucas, en el centro de todo, es mostrar cómo Dios se acercó, cómo Dios entró en la historia humana a través de su Hijo, y cómo eso cambia todo para los seres humanos ordinarios. Esa frase, Dios se acercó, la siento, porque Lucas es el evangelio donde ves a Jesús llorar. Lo ves a la mesa con personas con las que nadie más comería. Lo ves detenerse en medio de una multitud porque una persona estiró la mano y tocó el borde de su manto. Exactamente. Y ese énfasis en la humanidad de Jesús, en que Dios entró realmente en nuestra experiencia. Ese es el regalo distintivo de Lucas a la iglesia. Y la salvación. Esa palabra está en todas partes en Lucas, más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Sí, la salvación es el latido teológico del Evangelio de Lucas, y no es una salvación solo para un pueblo. La genealogía de Jesús en Lucas llega hasta Adán, no solo hasta Abraham como en Mateo, porque esta salvación es para toda la humanidad. Lo que nos lleva al versículo que el trimestral señala como el versículo clave de todo el libro. ¿Puedes leerlo? Sí, esto es Lucas 19, versículos 9 y 10. Jesús acaba de encontrarse con un hombre llamado Zaqueo, un publicano, alguien a quien todos habían descartado. Y Jesús dice, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es todo el Evangelio en una sola frase. Realmente lo es. Y nota el movimiento que hay en él. Jesús no espera a que Zaqueo baje y ordene su vida primero. Va a buscarlo. Busca. Y esa cualidad de búsqueda en Jesús es algo que Lucas muestra una y otra vez. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Jesús siempre se mueve hacia la persona que falta. Por eso el retrato de Lucas se siente tan diferente al de Mateo. En Mateo sientes la autoridad del rey. En Lucas sientes la cercanía del Salvador. Hablemos de algunos de los temas que vamos a seguir viendo a lo largo del trimestre. Porque Lucas tiene un conjunto muy específico de preocupaciones, y una vez que sabes cuáles son, empiezas a notarlas en todas partes. La salvación y la misericordia son los dos más grandes, y de estos fluyen la compasión, el gozo, la paz y la alabanza. Lucas usa esas palabras más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Y la oración. Jesús ora más en Lucas que en cualquier otro evangelio. Constantemente se retira a orar, ora antes de decisiones importantes, y enseña a sus discípulos cómo orar. El Espíritu Santo es otro hilo importante. El Espíritu aparece justo al comienzo de Lucas, y no se va. Está entretejido en todo.
Y luego están las personas a las que Lucas presta atención. Las mujeres, los niños, los pobres, los pecadores, los marginados. Personas que apenas aparecen en los otros evangelios están en primer plano en Lucas. Y Lucas los nombra. Eso es una de las cosas que más amo de este evangelio. Las personas tienen nombres: Zacarías, Elizabeth, Simeón, Ana, María Magdalena, Zaqueo. No son solo ejemplos, son personas con rostros e historias. Y eso importa espiritualmente, no solo históricamente, porque nos dice que el Hijo del Hombre te ve como persona, no como una categoría, no como un problema que resolver, como una persona hacia la que se está moviendo. Ese va a ser un tema al que volveremos durante todo el trimestre. Ahora, ¿podemos darle a la gente una idea del camino que tenemos por delante? Solo la forma general del trimestre en términos generales. Sí, hagamos eso, sin adelantarnos demasiado. Comenzamos en la lección 1 con los relatos del nacimiento. Lucas capítulos 1 y 2. Dios se acerca. Ahí es donde empezamos. La venida de Juan el Bautista. La venida de Jesús. El cielo tocando la tierra en unas circunstancias muy concretas y muy humanas. Y la lección 2 se queda justo ahí en Lucas 1 y 2, pero se enfoca en los cánticos. El Magnificat, el Benedictus, el Gloria. Estas personas fieles y ordinarias estallan en alabanza llena del Espíritu en el momento en que Dios se acerca. Es impresionante. Luego las lecciones 3 y 4 nos llevan a Galilea, donde Jesús anuncia su misión y comienza a llamar discípulos. Y la lección 5 es una que espero con especial ilusión, porque trata completamente sobre las mujeres en Lucas, y cómo las trata Jesús. Lo que dice todo sobre de quién es esta salvación, es para todos. Luego, alrededor de la lección 6, el tono completo del Evangelio cambia. Jesús pone su rostro hacia Jerusalén, y el resto del Evangelio es realmente un largo viaje hacia la cruz. Y en el camino está enseñando misericordia. El buen samaritano, las parábolas de lo perdido, la comunión en la mesa con los pecadores. La lección 7 trata sobre la oración en ese viaje. La lección 8 es una serie de advertencias que Jesús les da a sus discípulos sobre los peligros que pueden alejarlos del reino. Y la lección 9 es sobre la mesa, que es una imagen tan característica de Lucas. Jesús comiendo con las personas, reordenando quién es bienvenido. La lección 10 nos lleva a Jericó, que es donde vive nuestro versículo clave. Ese encuentro con Zaqueo. El viaje casi ha terminado. Jerusalén está justo adelante. Y el Hijo del Hombre todavía está buscando. Todavía salvando. Las lecciones 11 y 12 nos llevan a Jerusalén, la última cena y luego el Calvario. Y el retrato de la crucifixión en Lucas no se parece a nada en los otros evangelios. La compasión que Jesús muestra, incluso en la cruz, es casi insoportable, en el mejor sentido. Y luego la lección 13 nos cierra con Lucas 24. El Señor resucitado abriendo las Escrituras, restaurando a sus discípulos y enviándolos como sus testigos, lo que en realidad conecta hermosamente con donde terminó Mateo. La comisión continúa, solo que ahora a través de los ojos de Lucas. Algo que el autor del trimestral, Jason Overman, menciona en la introducción, es un desafío que les hace a los lectores. Y quiero transmitírselo a todos ustedes. Sí, por favor, porque esto es práctico y va a marcar una verdadera diferencia. Como Lucas es un evangelio largo y cubrimos secciones extensas cada semana, él anima a todos a leer el bloque de escritura de cada lección antes de llegar a la escuela sabática. No solo la guía de estudio. Los capítulos reales de Lucas. Y yo agregaría, hazlo en un momento tranquilo, no solo como algo que marcar en una lista, siéntate con él. Deja que la voz de Lucas fluya. Es un escritor cuidadoso, cálido y detallado, y dedicar tiempo al texto antes de la lección abrirá cosas de una manera que la guía de estudio sola no puede lograr. Realmente lo hará. Y si estás dirigiendo una clase, esta es la semana para establecer esa expectativa con tu grupo. Pídeles que lean con anticipación. Crea una experiencia compartida que hace que la conversación sea mucho más rica. Comenzamos este episodio con una pregunta. Un solo Jesús, un solo evangelio.
Entonces, ¿por qué 4 evangelios? Y creo que la respuesta que nos da Lucas es algo así. Porque necesitas saber que el rey que tiene toda autoridad también se acercó, que entró en tu experiencia humana específica, que fue a buscarte. Mateo nos mostró al rey en el trono. Lucas nos va a mostrar al mismo rey arrodillándose, acercándose a personas a las que el mundo había dejado pasar, y llamando a esa búsqueda la razón por la que vino. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos alegra mucho que estén comenzando este viaje con nosotros, ya sea que estén en una clase de escuela sabática o escuchando solos, ya sea que sea su primera vez con Lucas o su 100ª, genuinamente creemos que este trimestre va a ser significativo. La próxima semana abrimos la lección 1. Vamos a entrar en Lucas capítulos 1 y 2. Ángeles y sacerdotes y jóvenes mujeres y embarazos imposibles y un cielo nocturno lleno de luz sobre un campo en Belén. Dios se acerca. Esa es la lección 1, y es la mejor manera posible de comenzar. Si tienes tiempo antes de entonces, abre Lucas 1 y simplemente empieza a leer. Que sea sin prisa. Que sea una conversación entre tú y el texto. Este es el tercer trimestre de 2026. Lucas, el Hijo del Hombre. Retratos de Jesús, parte 3. Nos alegra mucho caminar por esto con ustedes. Gracias por estar aquí. Los vemos en la lección 1.